¿Qué tal amigos? Soy Marco Tulio Gutiérrez, bienvenidos a esta nueva edición de Hablan los Vecinos, el programa en donde los reclamos, las quejas, los comentarios son bienvenidos y que para ello es suficiente ingresar al WhatsApp, el número es el 986-691-336, en unos segundos más aparecerá en la pantalla la imagen de WhatsApp y tendremos nuevamente el número 986-691-336. Envíenos sus mensajes y no solamente podremos tener información para poder mejorar la calidad de nuestras propias intervenciones, la de nuestros invitados, sino también para que puedan participar en la secuencia Tribuna Libre, que como todas las semanas tenemos nosotros la posibilidad de contar con dirigentes de las organizaciones vecinales, de las organizaciones comunales, de las organizaciones de voluntariado, que de alguna manera quieren hacer escuchar su voz en este programa de Hablan los Vecinos. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Milagros García Matos, quien tiene a su cargo la secuencia de Familia Feliz. Y en esta oportunidad, bueno, le damos la más cordial bienvenida. ¿Cuál es el tema de hoy, doctora? Bueno, el día de hoy tenemos tema de alimentos. ¿Quiénes pueden pedir alimentos? El tema de alimentos es un tema bastante importante porque, como empezaba a decir la doctora Milagros García Matos, ¿quiénes pueden pedirlo? Empiece, doctora, por favor. Bueno, los denominados alimentistas. ¿Quiénes son alimentistas? Digamos, en un hogar, cuando hay menores de edad, en un núcleo familiar, los niños son alimentistas y son menores de edad, inclusive también cuando son mayores de edad, siempre y cuando estén estas personas estudiando, cursando estudios, hasta los 28 años de edad. O sea, los padres estamos obligados a otorgar alimentos a nuestros hijos hasta los 28 años de edad, siempre y cuando se acredite que estén estudiando, o sea, ¿no? Y que no realicen una actividad laboral. A ver, vamos a aclarar. Estamos hablando entonces de dos circunstancias. La alimentación que deben dar los padres a los hijos, pero también hemos leído en el Código Civil que hay una obligación de los hijos de alimentar a los padres. También. Pero usted ha señalado que la obligación esta de los padres con los hijos cesa a los 28 años, ¿sí? Es lo que yo he entendido, cesa a los 28 años. Primero habría que explicar qué es lo que implica la connotación alimentos. El concepto de alimentos. El concepto de alimentos. Porque uno por la palabra podría pensar que es aquello que uno pues ingiere, ¿no? Así es, comida. Así es. No solamente eso, es un conjunto de elementos. Estamos hablando de alimentos, es cierto, de la comida, del día a día, el pan de cada día, pero también estamos hablando de educación, estamos hablando de atención médica, estamos hablando de recreación. Estamos hablando inclusive de tratamiento psicológico si es necesario. Es una serie de elementos que conforman el término alimentos. Entonces, menores de edad son acudidos por alimentos y todos estos conceptos tienen que ser favorecidos. ¿Quiénes los otorgan? Los padres son los obligados. Existen también personas que sufren de discapacidad. Digamos, están en estado vegetativo o sufren de retardo mental o padecen de algunas enfermedades que incapacitan de por vida. Entonces, estas personas hay que acudirlas permanentemente. O sea, más allá de los 28 años. Permanentemente, o sea, hasta, exacto. Y inclusive esta obligación que asumen los padres de esas personas que padecen de discapacidad permanente, se traslada a los hermanos cuando por un hecho natural los padres dejan de existir. Entonces alguien tiene que asumir la responsabilidad de velar por estas personas y otorgarle los alimentos. En esa medida, si ya no subsisten los padres, los llamados por ley son los hermanos o cualquier familiar que pueda tener estas personas. Fíjese qué interesante lo que nos está diciendo la doctora Milagros, que en realidad siempre se cree que la obligación es de padres a hijos, entendiendo por padres el papá y la mamá, ¿no? Pero nos está comentando de que la obligación se extiende también a los hermanos cuando los padres no están. Es decir, y me imagino que habrá una suerte de prelación por edades, ¿no? O sea que tendrá en cuenta el juez. ¿O? Claro, todas las circunstancias, todas las circunstancias personales que rodean al alimentista son analizadas por el juez. También existe el caso de los hijos, que también tenemos la obligación de acudir con alimentos a nuestros padres. Claro, esa es ya la siguiente etapa, ¿no? O sea, es decir,
la etapa en la cual, pero también en los alimentos en el hogar, en la casa, ¿no? Pero bueno, estamos hablando entonces de 3 etapas. La etapa de los alimentos de padres a hijos. La segunda etapa, los alimentos que se deben los cónyuges, ¿no es cierto? Y una tercera etapa, que también puede ir simultánea, que es la obligación de alimentos de los hijos para con los padres. Háblenos sobre este tema, el tema de los padres, porque muchas veces encontramos muchos padres, o sea, muchas madres que son considerados como indigentes y resulta que tienen familia. Sí, doctor, es una realidad que es recurrente y es muy lamentable porque todo, aparte de del deber legal, de la obligación legal, también tenemos los hijos una obligación moral. Ellos nos dieron la vida, nos dieron el ser y se encargaron de nosotros desde que nacimos hasta que pudimos nosotros mismos solventarnos económicamente. Pero la ley es precisa, establece esa obligación. Si los padres no tienen las condiciones necesarias para poder sostenerse a sí mismos, los hijos que tienen la capacidad para hacerlo están obligados por ley a acudir a los padres. Y dígame una cosa, Milagros, para conocimiento de los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo. Las mismas obligaciones, es decir, si no hacen el pago a favor de sus padres, pueden ser llevados a prisión, o sea, pueden ser detenidos hasta que cumplan con esa obligación, como ocurre, como vemos en el caso de los niños, ¿no? Los alimentos para los menores, cuando los padres no cumplen, o el padre, el alimentista no cumple, es pues detenido hasta que cumpla. Bueno, la ley es para todos, es horizontal. Para la calidad, los mayores, para los claro, para hijos con padres. La obligación, todo obligado a otorgar alimentos, si es que no cumple, finalmente se va a expedir en un proceso judicial una sentencia que lo va a compeler a cumplir alimentos, con los alimentos, la obligación alimentaria. Si es que luego de ello persiste en el incumplimiento, también va a tener una sanción de carácter ya penal y va a ser sentenciado. Y obviamente también inclusive puede ir a un penal para poder cumplir con una sentencia penal que haya sido la consecuencia de su permanente incumplimiento. Entonces la ley se cumple sí o sí, sea a través del procedimiento civil de alimentos o también, si no, mediante una sentencia de carácter judicial. Porque muchas veces se cree de que porque la Constitución dice que no hay prisión por deudas, bueno, entonces uno podría no pagar la deuda que se genera por la obligación esta de otorgar alimentos. Es que son temas diferentes. Uno, sí existe una obligación alimentaria, pero el incumplimiento de esta amerita incurrir en un delito denominado omisión a la asistencia familiar. Y este es sancionable. Inclusive puede ir a un penal la persona que incumpla con esta sentencia. O sea, tenemos claro que en el caso de padres con hijos, hijos con padres. Ahora veamos el caso de lo que es el tema de la relación conyugal, ¿no? O sea, no estamos hablando de divorcio, no estamos hablando de separación, estamos hablando todavía de la obligación que hay en el hogar. ¿Quién tiene que parar la olla? Bueno, si hablamos que en una relación conyugal, en un vínculo conyugal, legalmente ambos cónyuges tienen la obligación de procurarse entre sí los alimentos. Pero hay consideraciones al respecto. Si ambos cónyuges tienen la capacidad económica para poder procurárselos, no hay ningún inconveniente, pero todos los problemas surgen a partir de que uno de ellos puede, por alguna situación, por una enfermedad, por un accidente, por un hecho, una circunstancia particular, que no puede procurarse los alimentos, no puede trabajar y realizar alguna actividad laboral que le permita tener ingresos para autosostenerse. En esa coyuntura, el otro cónyuge está obligado a sostener a su cónyuge. Y es así que surge la obligación de otorgarle alimentos. Independientemente que estén separados, inclusive, doctor, porque pueden estas personas estar separadas, pero si amerita que el cónyuge necesita de alimentos, el otro está obligado a otorgárselos. Y de igual modo, el incumplimiento va a terminar siendo sancionado también penalmente. Y el que no incumpla va a tener que ser procesado penalmente por omisión a la asistencia familiar. Y además ahora existe el registro de deudores alimentarios. Claro, eso es una sanción, digamos, de carácter económico, porque esto tiene una suerte de Infocor.
surten los mismos efectos. Sí, Entonces, la tienes persona... razón, es un infocor personalísimo alimentario, ¿no? Así Porque es. hay inclusive normativa en relación, por ejemplo, a quienes trabajan para el Estado, que están pues prohibidos de hacerlo si aparecen en el registro de deudores alimentarios. Lo que sí es indispensable es que el alimentista, la persona que necesita que se le otorgue alimentos, tiene que probar el estado de necesidad. El estado de necesidad es una circunstancia en la cual tiene que acreditarse, digamos, en una pareja de cónyuges, la esposa sufre un accidente y se queda, tiene una invalidez permanente. Entonces, esta situación personal nueva que se haya generado por un accidente, la pone en una condición que no puede autosostenerse. En esa circunstancia, el esposo, el cónyuge, tiene la obligación de acudirla, ¿no? Entonces, son circunstancias que se tienen que evaluar, pero si, digamos, en otra circunstancia, en otro escenario, en el cual ambos cónyuges tienen la capacidad de autosostenerse y tal vez la relación tenga un quiebre, ¿no? Y uno de ellos interpone una demanda de alimentos contra el otro, si es que esta persona, la demandante, la presunta alimentista, no acredita el estado de necesidad y sí tiene las condiciones económicas para poder solventar su alimentación y todos los gastos que requiera su supervivencia, o sea, lo básico que necesita para sobrevivir, subsistir, entonces la demanda no va a prosperar porque ya hay jurisprudencia al respecto. La cónyuge no tiene derechos de alimentos en la medida que no acredite el estado de necesidad. Y de esos casos hay muchos en el Perú. Y terminan estas demandas declarándose improcedentes. Y en el caso de la unión de hecho, ¿cómo es el asunto? O sea, hay derecho también en el caso de la unión de hecho, es decir, dos personas que conviven, que mantienen una relación con ánimo de permanencia. En este caso, me imagino que alguna influencia tiene que ver también el tema de que en la unión de hecho no deben tener impedimentos, o sea, para poder casarse, ¿no? Claro. Es una circunstancia también especial. En principio, como usted bien lo dice, es cierto. En la unión de hecho, ambas partes, ambas personas, ambos convivientes, ellos no tienen que tener impedimento para casarse. Tienen que ser personas que hayan mantenido el estado de soltería. O que se hubiera divorciado. O se hubiera divorciado, claro. Efectivamente, ¿no? Y eso por un lado, y que no tuvieran impedimento para casarse. Pero si se tratan de personas que, digamos, de la pareja, uno de ellos se mantiene casado con otra persona, no surten los efectos. Entonces, para que surtan los efectos de la unión de hecho, en principio tiene que esta ser bien declarada judicialmente e inscrita en el registro personal de la SUNAR. O la otra situación es que acudan ambas, después de 2 años de convivencia, acudan a un notario y formalicen esta unión de hecho mediante una escritura pública. Esta escritura pública se va a inscribir en registros públicos y todos los derechos que a partir de la inscripción en el registro personal de la SUNAR van a generarse derechos tal cual como si se trataran de una pareja de casados que haya contraído matrimonio civil. Que hayan contraído matrimonio, y estos son, civil. Efectivamente, y las consecuencias de los derechos que ambos convivientes, que ambos concubinos van a tener exactamente los mismos derechos respecto a temas de carácter patrimonial y en general todos los derechos, porque inclusive en la Constitución, antes de que existan cambios legislativos que precisen la unión de hecho, ya la Constitución ya contenía este tema, ya estaba insertada en nuestra Constitución, pero no había una costumbre, un hábito de poder ejercer estos derechos porque se necesitaban normas leyes, normativa que sea más precisa y que pudieran puntualizar estos elementos. Entonces, si esto lo trasladamos al plano de que en una unión de hecho las personas que ya tienen regularizada esta situación ejercen los mismos derechos que cónyuges que hayan contraído matrimonio civil, entonces también podríamos decir que trasladarlo al plano de los alimentos, que el cónyuge que requiera de estos tiene los concubinos que tienen alguna situación mediante la cual pueda acreditar el estado de necesidad podrían exigir estos derechos. Ahora, en el caso de su ejercicio profesional como abogada, Milagros, ¿qué anécdota tiene usted? ¿Algún caso que llamó la atención? ¿Alguno que
que podría compartir con nuestros amigos, obviamente con la reserva de no hacer mención alguna de los nombres, ¿no?, de las personas involucradas. Sí, casualmente he tenido un caso, no voy a señalar la corte también, he tenido el caso de una esposa de una otra persona, de su cónyuge, pidió alimentos, estando separados, estaban separados, ya tenían ya más de 2 años, solicitó alimentos y se ya realizó el proceso judicial, se tramitó conforme corresponde, conforme a ley. En primera instancia, ella no logró acreditar el estado de necesidad, pero sin embargo, un juez, no valorando debidamente los medios probatorios aportados por ambas partes, le declaró fundada la demanda y le otorgó el 25% de su remuneración, pese a que tampoco tenían hijos fruto del matrimonio, porque los alimentos eran para la cónyuge, lo que ella solicitó era para sí misma. Apelamos, logré que precisamente mi defensa se fundó en el hecho de que ella no logró acreditar el estado de necesidad. Y el juzgado de familia respectivo declaró nula la sentencia, porque efectivamente el juez, cuando pide la sentencia, alega que la señora acreditó un estado de necesidad de carácter regular, y eso no existe, doctor. O sea, tampoco hay que inventar justificaciones o fundamentos, porque la norma es precisa. Luego regresó al juzgado de origen, el juzgado de paz de origen, y otorgó la quinta juez que conoció el proceso, declaró improcedente la demanda precisamente porque no logró acreditar el estado de necesidad. Y es una persona joven, saludable, que estudiaba en la universidad, estudia Derecho, y tengo conocimiento de que inclusive actualmente trabaja. Entonces no había justificación alguna, desde ninguna perspectiva, para que ella pudiera solicitar alimentos que fueron indebidamente otorgados. Y con la sentencia, yo solicité al juzgado una ejecución anticipada de la sentencia y logré suspender el otorgamiento de la asignación anticipada, porque le habían otorgado una asignación anticipada de 25%. Entonces actualmente ahora, ya no los percibe. Uno de los temas que uno ve, especialmente cuando son los famosos los involucrados en sonados casos por alimentos, como que se hacen demandas bastante excesivas para lo que el común de la gente entiende debiera ser pues la pretensión relacionada con educación, por ejemplo, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una idea, obviamente en base a las posibilidades económicas de cada uno, para poder atender a su familia. Y en algunos casos hemos visto pues que son miles de dólares que se piden porque él o la famosa tiene dinero. ¿Qué relación hay entre esto? O sea, porque yo tengo más dinero, tengo que tener que dar más alimentos, aun cuando entendamos de que en realidad, pues, o sea, pedir 30.000 soles mensuales para un niño es una locura, porque no cuesta la manutención regular de un niño esa cantidad. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el criterio que tienen los jueces para atender este tipo de cosas? ¿La cantidad de dinero que tiene el demandado o la razonabilidad de lo que es el costo del mantenimiento de un niño? Claro, entran en juego varios factores. El juez que resuelve un caso de alimentos tiene que valorar en principio el estado de necesidad del menor. Tiene que ambas partes, cuando ejercen su defensa, tanto en la demandante como la demandado, ofrecen medios probatorios. La demandante ofrecerá los medios probatorios tendientes a acreditar cuánto es lo que necesita para la subsistencia del hijo de ambos. El demandado tendrá que acreditar que si los medios económicos que percibe son suficientes o si también tiene otra carga familiar. O sea, son varios elementos que entran en juego. Si el demandado tiene otros hijos, fruto de repente anteriores matrimonios o posteriores uniones, entonces la obligación que tiene respecto desde el hijo por el cual está siendo demandado, también tendrá que el juez valorar ello, pero sumado a la otra obligación que tiene. Entonces son varios elementos. O sea, se tiene que ver el estado de necesidad versus los ingresos que tiene el demandado, la capacidad de poder otorgar los alimentos. Entonces el juez tendrá que establecer unos alimentos de manera equitativa que sean beneficiosos para el menor,
que satisfaga todas sus necesidades, y también teniendo en cuenta, cuando usted se refiere a los famosos, los hijos de los famosos también tienen un ritmo de vida que no tiene nada que ver con niños de extrema pobreza. Mientras en algunos casos a un niño de extrema pobreza un juez le puede otorgar 400 soles mensuales o 500 soles mensuales de alimento, estos niños tal vez están acostumbrados a tener un ritmo de vida muy holgado. Un colegio muy caro. Un colegio que se pueda pagar de 1.000 soles o de $1.000 mensuales, la ropa, la alimentación, los talleres, los deportes que pueda hacer, las actividades culturales y recreativas a lo que se están acostumbrados, porque también la recreación forma parte del concepto de alimentos. Entonces, sacarlo a pasear, viajar, cine, etcétera, también involucra el tema de alimentos. Entonces, y además hay dos formas de cómo pedir alimentos. Se puede solicitar alimentos en forma porcentual, de lo que percibe el demandado, y también en cantidades fijas. Si hablamos de cantidades fijas, se puede pedir dependiendo, ¿no?, la necesidad del menor. Obviamente que por lo general se solicitan a veces sumas astronómicas si son montos fijos, pero tiene que el juez parece pliego sindical. Así es, así es. Entonces, lo justo es para el menor. Entonces, ese nivel de justicia, de qué es lo que realmente necesita un menor, lo va a establecer un juez en una sentencia. Y por último, Milagros, díganos usted, con su experiencia en este tema, ¿qué se necesita como modificación legislativa para poder lograr una mayor protección de todas las partes que están involucradas? Y cuando hablo de protección, también está la protección del alimentista, que a veces es motivo de una demanda excesiva, como usted muy bien lo ha dicho, es decir, de un pliego de reclamos, ¿no?, que se presenta, a todas luces excesivo. Pero también está el tema de la necesidad de proteger de que los niños, especialmente en el tema de los niños, sí, pero no solamente ellos, también hablemos del tema de los adultos mayores, que podamos nosotros tener mejores condiciones a nivel legislativo que protejan estos derechos. ¿Qué es lo que usted recomendaría como especialista? Mire, yo considero que más allá de expedir otras normas en materia alimentista que pueda proteger a los menores, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, más allá de ello, creo que es un tema de conciencia que cada parte involucrada tiene que ser consciente, uno, de lo que solicita y de otro lado, de la persona que está obligada a otorgar alimentos. Y el juez que tiene que asumir, tiene que ser muy analítico para emitir una sentencia que sea justa y que se ajuste a las necesidades del alimentista. Sea repito, un menor de edad, sean niños, sean adolescentes, sean discapacitados, sean personas adultas mayores, en general. Eso es lo que considero, porque la ley sí está bien dada, establece los parámetros o los necesarios para que pueda otorgarse alimentos de la manera justa. Se necesita jueces con mucha conciencia, que con mucho criterio apliquen en todo caso porcentajes y cifras fijas para otorgar alimentos a quien realmente los necesita. Ahora, en la participación de la DEMUNA, o sea, a nivel vecinal, ¿no?, de la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, ¿cuál es la intervención que tiene con relación a este asunto? O sea, ¿puede intervenir antes de judicializarse este caso? Es importante la participación de las DEMUNAs, porque es el primer lugar a donde muchas personas acuden para resolver un tema de carácter alimentario. Entonces, acuden cualquier persona que quiera hacer una demanda de alimentos, previamente va a la DEMUNA y expone su caso, en la DEMUNA la atienden, citan a las partes a una audiencia de conciliación. Las partes en esa audiencia de conciliación tienen dos opciones. La primera, que no lleguen a un acuerdo y que el tema se judicialice. Y la otra es que las partes sí llegan a un acuerdo satisfactorio para ambas y concilien. Este documento, esta acta de conciliación que se otorga en la DEMUNA, que suscriben las partes de mutuo acuerdo, porque no hay cosa mejor que las partes se pongan de acuerdo, porque es mejor que un juez se imponga una sentencia que de repente va a ser complicada que la cumplan o va a ser
mortificante para una de las partes, porque no siempre con una sentencia ambas partes quedan satisfechas con el contenido de la misma. Entonces, ¿qué mejor que conciliar? Esta conciliación, esta acta de conciliación suscrita en una demanda, tiene el valor de una sentencia, mediante la cual ambas partes se han puesto de acuerdo en los términos de la misma. En el caso de incumplimiento de esta sentencia, la parte alimentista puede ir al Poder Judicial y solicitar la ejecución judicial para que se cumpla con lo contenido en el acta de conciliación. Y no tiene que, es como que solamente se va a ejecutar una sentencia, no requiere ya probarse si el estado de necesidad existe, cuál es el nivel del estado de necesidad de la parte alimentista, o no, ya no se requiere nada de eso. Es simplemente uno va al Poder Judicial para solicitar la ejecución del acta de conciliación y punto, ¿no? El juez se pronuncia al respecto. Y en cuanto a los plazos, porque una de las situaciones que los abogados vemos cuando estamos litigando, aun cuando no tengamos que ver con el tema de familia, ¿no? Mi especialidad es el derecho administrativo, el derecho municipal. Pero de todas maneras, cuando vamos a los juzgados, nos encontramos casos. Esta mañana he estado en el edificio de Zamora Valdés y había una dama que pedía la intervención de los abogados que estábamos en una cola, con la finalidad de que por favor ayudaran ante una situación de demora de un problema, y que lógicamente luego la encontramos en el primer piso, que le habían dado un ticket, el número 50, recuerdo, para ir a la OCMA, ¿no? O sea, a la Oficina de Control de la Magistratura, para efectuarse una queja, porque ella entendía de que la estaban paseando, estaban dilatándose mucho en la solución del conflicto. ¿Qué pasa con los plazos? Los plazos no se cumplen, pero por una excesiva carga procesal. Entonces, el Código Procesal Civil establece los plazos que son de carácter perentorio y deben de cumplirse, pero esto es lo que dice el Código. Pero en la práctica los plazos se exceden en los plazos, porque ahora lo que antes tomaba una semana en calificar una demanda, ya se toman hasta un mes, mes y medio, 2 meses, si es que el abogado no está permanentemente entrevistándose en el juzgado para agilizar su proceso. Entonces, los plazos se van dilatando y hay que tener en cuenta que también en un procedimiento de esta naturaleza hay audiencia. Hay una etapa en la se interpone la demanda, se corre traslado, se contesta la demanda y con la contestación del demandado se señala fecha para audiencia. Ahora, hay que ver cómo está la agenda de los jueces respecto a las audiencias. Por ejemplo, actualmente ya están señalando fechas de audiencia para el próximo año. Entonces, dependiendo del juzgado, dependiendo la corte, la jurisdicción donde se encuentran estos procesos, pueden ser más ágiles, dependiendo también la capacidad de los magistrados, la celeridad de los del personal jurisdiccional, pueden ser más ágiles o también pueden retrasarse estos procesos. Y ahora ha surgido otra forma diríamos, de organización de la Administración de Justicia, porque apreciamos que el avance de los procesos está condicionándose ya en función a los abogados que piden la cita, piden la audiencia con el juez para exponerle su preocupación por la demora del caso. Y entonces esto está alterando totalmente el sistema que debiera ser normal, de ir atendiendo de acuerdo al orden de llegada, ¿no? O sea, pero que eso empieza a dejarse de lado, porque claro, se atienden los casos de los que van a reclamar. O sea, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué es lo que usted podría decirnos como abogada? ¿Qué cree usted que podría hacerse en este tema? Mire, lo que podría hacerse, en principio, muchos juzgados que ven precisamente esta demora de la carga procesal, lo que están haciendo actualmente es, reciben la demanda, admiten, y en la misma resolución que admiten la demanda, señalan fecha para audiencia, para agilizar en los temas de alimentos. Pero si vamos a hablar de otro tipo de procedimientos, se requiere de más personal, porque ese es el clamor en todos los juzgados. Tenemos en un juzgado un especialista, un técnico y un notificador, que tienen y tienen demandas diarias que ingresan entre 20, 30, 40 demandas diarias, aparte de los expedientes en trámite cotidiano. Entonces estamos hablando que falta
personal, falta el factor humano para poder trabajar estos procedimientos y que cada día sean más ágiles. Lejos de agilizarse, están siendo cada vez más lentos. Y la administración de justicia también. Debería haber un pool a nivel de cada juzgado, ¿no? Y no, porque ahora lo que tenemos son los pool a nivel de las salas, ¿no? A nivel de la Corte Superior, en el caso de la Corte Superior de Lima, lo hemos visto la semana pasada en una visita que hiciéramos a la Corte Superior de Justicia de Lima, que en verdad hay, de Lima Norte, que el pool funciona, bueno, aún así es insuficiente, porque hay un retraso evidente en la administración de justicia por la carga procesal, sin lugar a dudas. Y es un tema de presupuesto. Claro. Es un tema de presupuesto. Se podría contratar más personal para resolver este tipo de situaciones que son engorrosas, pero todo pasa por un tema de presupuesto. Pero entonces lo que tendríamos que pedir los abogados es que debería haber pool también a nivel del juzgado, ¿no? O sea, que no solamente esto se dé el pool, o sea, el grupo de abogados proyectando las resoluciones, proyectando sentencias, sino que también esto se practique a nivel de los juzgados. Doctora Milagros García Matos, de la Mesa de Trabajo de la Violencia contra la Mujer, ha sido un enorme placer estar con usted y muy agradecidos por esta vez que hemos tenido la oportunidad de conocer más con relación al tema de los alimentos. Y ya volvemos. Ya volvemos recordándoles el número del WhatsApp, que es el 986-691-336. Volvemos. Ya volvemos. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz, a tu servicio. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz, a tu servicio. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz, a tu servicio. Canal SB en tu corazón. Clínica Santa Beatriz, a tu servicio. Ya volvemos. ¿Qué tal, amigos? Soy Marco Tulio Gutiérrez, dándole la más cordial bienvenida a este escenario digital en donde hablan los vecinos. Uno de los temas que siempre han motivado comunicaciones a nuestro WhatsApp vecinal es el referido de las cobranzas coactivas, es decir, en qué momento las entidades del Estado, y en este caso las municipalidades, ejercen la facultad de cobrarnos, entre comillas, a la fuerza, los tributos a los cuales estamos obligados a contribuir regularmente. Estamos con Joel Iturrizaga, abogado especialista en Derecho Municipal en la rama de la ejecución coactiva, rama en la cual ha estado los últimos 20 años de su vida, de los cuales 7 los ha dedicado a ser ejecutor coactivo de diferentes municipalidades. Joel, bienvenido al programa. ¿En qué momento se presenta esta obligación de los vecinos de tener que pagar sí o sí? De pagar sabemos cuando le llega el recibo, pero ¿en qué momento ya tienen que hacerlo sin tener que estar esperando que llegue la comunicación de la municipalidad diciéndole tiene 7 días de plazo para pagar o si no se les embargará algo? Buenas, doctor Marco Tulio, gracias por la invitación. Los vecinos acá en los distritos deben tener una conciencia, no solamente cívica, sino también de que los tributos que pagan a la municipalidad va a servir para las obras. Ellos saben que a partir del mes de febrero que le notifican la cuponera, están obligados a pagar tanto el impuesto predial como los árbitros municipales que se pagan en forma trimestral. Las municipalidades hacen beneficios tributarios para que puedan pagar sin intereses, sin moras. Ese es el gran problema en las municipalidades, que se acostumbran a las amnistías y ya deben pagar desde el momento de la notificación, en febrero.
pero hay muchos vecinos que tienen la idea equivocada de recién pagarlo en julio, en fiestas patrias, o hasta en diciembre, ¿no? Cuando las cuponeras está claramente el vencimiento de los tributos, ¿no? O sea, perdóneme, Joel, esto quiere decir, como ocurre en algunas municipalidades, en la que yo vivo, no diré el nombre, son demasiado puntuales, en realidad puntuales, y hacen de que, por ejemplo, cuando pasan los días del vencimiento del recibo de los arbitrios, del recibo de marzo, no lo pagas al 31 de marzo, yo ya sé que el día 15 me está llegando la notificación de la municipalidad indicándome de que se ha iniciado el procedimiento de cobranza coactiva y ya me añadieron 50 soles más, o sea, sobre el monto básico, porque en realidad es entendible, y siempre se lo decimos a los vecinos, no solamente tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y dentro de esas obligaciones están las que nos han enseñado desde el colegio, que el Estado presta los servicios públicos, pero para eso pues necesita que le demos los tributos, ¿no? Sin eso no se puede. Pero en este tema, en el tema en el que las municipalidades notifican cuántos días es el plazo, dígale por favor a nuestros televidentes, que hay desde el momento en que el recibo de la cuponera dice fecha de vencimiento 31 de marzo, para el recibo de enero y de febrero, 31 de marzo. ¿Cuántos días empiezan a correr ahí para que la municipalidad ya esté habilitada en pedirle al contribuyente que pague o será sancionado a través de la cobranza bancaria correspondiente? Sí, bueno, la municipalidad te notifica la cuponera y tú tienes la oportunidad de pagarlo en forma anual. Es más, las municipalidades te hacen un descuento sobre el insoluto si lo pagas en enero, antes de febrero, todo el año completo. Pero una vez que ya vence el 28 de febrero, la municipalidad te notifica la orden de pago por el impuesto predial y los árbitros municipales a través de una resolución de terminación. Tienes 20 días. 20 días es el plazo que el vecino tiene la opción de presentar su recurso de reclamación. Ese recurso administrativo en el cual a la municipalidad contradice si, por ejemplo, no hay muchos vecinos que venden su propiedad y la municipalidad sigue cobrando por 2 predios. En teoría le están duplicando el tributo. Entonces el vecino en ese momento tiene la oportunidad de presentar su recurso de reclamación. O tal vez el vecino ha fallecido, debe iniciar su proceso de sucesión intestada. Y muchos motivos por el cual el vecino tiene la oportunidad de presentar su recurso de reclamación 20 días posteriores a la notificación de la orden de pago y la resolución de terminación. Pasados ese plazo, ya se inicia la cobranza coactiva. Se le notifica la resolución número 1 y se le otorga a los 7 días. Muchos vecinos recién vienen a la municipalidad cuando se le embargan las cuentas bancarias, que es la primera medida cautelar que se le aplica. Es muy sencilla, pasan los 7 días, notificamos a todo el sistema financiero y automáticamente en 5 días el banco nos contesta si hay fondos en soles, en dólares, y nos entrega los fondos retenidos mediante un cheque de gerencia. Nosotros como ejecutor coactivo y los auxiliares proceden a ir al banco a recoger el cheque, ingresar a la municipalidad y cancelar la deuda tributaria. Esa es la principal medida cautelar. De ahí, si no hay dinero en el banco, pues procedemos a ordenar la captura del vehículo, la inscripción ante registros públicos del inmueble, posteriormente hacemos el remate. Tratamos de darle todas las facilidades al vecino, pero lamentablemente hay en distritos, por ejemplo, La Victoria, los empresarios dejan de pagar sus tributos 5, 6, 7 años, ¿no?, con la excusa de que no reciben el servicio, cuando ya sabemos que el servicio no solamente es para el propietario, sino para toda la comunidad, ¿no? El servicio es público. Eso es bien interesante, Joel, porque mucha gente dice, por ejemplo, lo que conversábamos antes de empezar el programa, que yo no recibo el servicio de parques y jardines porque no tengo un parque frente a mi casa, ¿no? ¿Cómo le respondes a ese argumento? Sí, eso siempre sucede, ¿no? El servicio es para toda la comunidad, parques y jardines, serenazgo, y hay un precedente en el Tribunal Fiscal, ¿no?, que en el caso de un municipio,
en la cual una universidad se fue en queja al tribunal fiscal para objetar eso. Esta universidad contrataba los servicios privados de seguridad dentro de su campus universitario. Alquilaba el personal para hacer el recojo de basura, cortar los parques dentro de la universidad. Todo eran servicios privados que pagaba la universidad, pero la municipalidad igual le cobraba los arbitrios. Se le embargó, se fue al tribunal fiscal, se fueron hasta el Poder Judicial y quedó el precedente de que los arbitrios es para todo el distrito y no solamente para el propietario del bien, ¿no? Claro, porque sería injusto que, por ejemplo, los predios que están ubicados frente a la Plaza de Armas del distrito, que es la zona, que diríamos la zona siempre emblemática de cada una de las localidades, ellos tuvieran que pagar por la Plaza de Armas y yo no pago porque vivo a 3 kilómetros de ella y no disfruto del área verde. No, tampoco tendría lógica porque en realidad el distrito es de todos. Y eso es interesante que nuestros amigos tomen nota porque hay servicios cuya prestación se caracteriza por ser individual, por la conexión del medidor, como es el caso de la luz, el agua o el contómetro del servicio telefónico, pero hay otros en los cuales no hay pues contómetro ni hay medidor. No, o sea, es decir, yo hoy día puedo tener una gran fiesta en mi casa y dejar un basural en la puerta de ella. Y los demás días, lo de siempre, una bolsita pequeña con los residuos sólidos del día a día. Pero igual tengo que pagar. Entonces, ahí por favor hay que tener en cuenta lo que nos está diciendo el doctor Joel Iturrizaga, quien es especialista en estos temas, sobre la obligación que tenemos de pagar. Otro tema que también nos ha mencionado de alguna manera el doctor Iturrizaga es el relacionado a la calidad del servicio. ¿Qué hacer? Vamos a tener, ojo, una segunda posibilidad de conversar con Joel, y espero que sean muchas más, porque este es un tema recurrente, el tema de lo coactivo en las municipalidades. Lo coactivo no solamente es eso, es las clausuras, las demoliciones, es el tema del comercio ambulatorio. Pero ¿cómo podríamos resolver de alguna manera el tema de la calidad del servicio? Porque una de las cosas que dice la gente es, pago pero el servicio es malo. ¿Qué hacer? En el tema del servicio, los vecinos deben comprender que la municipalidad necesita los recursos. Cada distrito es una idiosincrasia una del otro. Por ejemplo, La Victoria es una zona muy comercial. Las toneladas de basura que genera, por ejemplo, Gamarra, no se puede comparar con un distrito como La Molina, ¿no? San Isidro, que ya está regulado ese tema, ¿no? Más invierte esas municipalidades en los parques y jardines y en la seguridad ciudadana. Lo que se le insta a los vecinos es que paguen sus tributos al día, evitemos los embargos, porque luego el vecino viene molesto, viene a denunciarnos y siempre causa un malestar a la entidad, ¿no? Bien, gracias Joel por esta primera oportunidad en que vamos a estar en este programa. Queda pendiente y comprometido para unas sucesivas visitas, porque este tema, el coactivo, es un tema bien interesante y seguramente que va a dar para más, para lo cual nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la señal de Santa Beatriz nos hagan saber a través del WhatsApp vecinal que aparece en las pantallas, 986-691-336, sus comentarios, reclamos, quejas, denuncias y también de qué manera podemos hacer que las obligaciones sean mejor cumplidas, como ha sido la invocación de nuestro invitado de esta tarde. Y ya volvemos con más en este escenario en donde hablan los vecinos. Y bien, ahora en este escenario digital en donde hablan los vecinos, que tenemos gracias a la cortesía de la Clínica Santa Beatriz, que está en tu corazón, tenemos la presencia de nuestro buen amigo Óscar Fernández, presidente de la Cámara de Transporte de Lima, con quien vamos a conversar sobre lo que está pasando. Esta semana hubo un conato de alteración del fluido, del flujo de los vehículos de transporte urbano, de los denominados corredores, porque había una amenaza de una suspensión, ¿no? No podemos hablar de paro, porque los paros los hacen los trabajadores, en este caso se trata de empresas. Lo que estaban haciendo era una suerte de suspensión del servicio. ¿Y qué pasó al final? O sea, ¿cuál es la razón de esto y de qué manera reaccionaron
los formales, las empresas formales, que son del transporte masivo, que tenemos pues también vehículos grandes que están organizados en estas empresas. Bienvenido al programa, Óscar. Buenas tardes, de verdad felicitarte porque realmente necesitamos espacios como hoy estás conduciendo para poder nosotros desarrollarnos sobre nuestros problemas. Y tenemos que saber, que sepa la audiencia que también hoy en día, a raíz que los señores de los corredores que querían someter o a suspender, nosotros le dijimos a la municipalidad que nosotros garantizamos el servicio público. Porque nosotros, recuerda que ellos solamente son el 15% que manejan. Nosotros somos el 85% de las empresas formales de Lima y Callao, que le garantizamos los viajes, no había problema. Y que los operadores iban a levantarse más temprano, salir a las 3:30 a cubrir todo lo que ellos podían dejar. Para que nuestros amigos que nos están viendo esta tarde tengan una idea. O sea, estamos hablando de formales y de informales, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los informales? Bueno, los taxis colectivos son informales en la medida en que no hay una regulación expresa para ellos. Hay una necesidad de utilizarlo, porque si no hubiera necesidad, definitivamente pasarían pues los taxis, no habría taxi colectivo, ¿no? Eso pasa por la ineficiencia de servicio. Lamentablemente los corredores, bueno, yo no sé, porque solamente estamos hablando, cuando dicen sistema integrado, corredores de alta capacidad, se entiende que hablamos de transporte masivo. Pero este transporte masivo es de rutas chicas. O sea, por ahí usted se da cuenta, son cortas nomás. Entonces, por ejemplo, el metropolitano, eso sí, el metropolitano es de alta capacidad. O sea, el que va de Chorrillos hasta Naranjal. Así es. Ya, ok. Eso sí. Pero los corredores son rutas chicas, y de verdad que... Pero ojo, Óscar, acuérdese usted de que también hay un problema, porque podría haber una ruta larga, bueno, quizás definitivamente ninguna ruta sería tan larga, porque Lima tiene los más grandes corredores, serían ¿cuál? La Avenida Universitaria, ¿no? Por su extensión. Pero el otro, el corredor natural, que es el del Arco, Arequipa, Garcilaso, y Tacna, que en realidad es un solo continuo, incluyendo el RIMAC. Lo que pasa es que tenemos esta ciudad caótica, en donde la numeración empieza cada 10, 15 cuadras, ¿no? Y cambian de nombre, ¿no? Y el tema es que si tú vienes de Rima, antes con un carro te ibas a la mano derecha, que era Pueblo Libre, te venías para Puerto Marina. A la izquierda te ibas para el otro lado. Hoy en día estás pagando 3 pasajes. O sea, el que tiene todo el problema económico, la canasta familiar está afectando al público. Porque antes tomaba con un solo carro, pero ahora tiene que tomar toda la avenida Arequipa, se baja en la avenida Arequipa, acá en Teodoro Cárdenas, más o menos. Donde está la clínica Santa Beatriz. Corazón. Así es. Y si quiere venir para acá a verte, o más abajo, tiene que tomar otro carrito. Claro. O quiere irse para Pueblo Libre, otro carro. O sea, así están las cosas. No, y eso es grave porque en realidad en otras experiencias acá cercanas, en Santiago de Chile, 2 horas uno sube con el mismo boleto, puede circular por toda la ciudad siempre y cuando no se exceda de ese número de tiempo, ¿no? Bajas de un alimentador, pasas a un troncal que con el mismo boleto durante 2 horas puedes movilizarte por la ciudad y si regresas en buena hora, ¿no? Eso lo que se ha pretendido hacer. No, eso es lo que se debe hacer. No, pero acá la reforma del transporte que hizo la señora Susana Villarán hizo con bombos y platillos todo esto, pero usted está viendo, ¿qué sistema integrado tiene ahora? Claro, bueno, en realidad eso fue un buen éxito de marketing, el de atribuirse la reforma del transporte, porque como conversábamos fuera de cámaras, en realidad la reforma del transporte había empezado hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo me había puesto en la época de Jorge del Castillo con los primeros corredores, de Alfonso Ugarte, Brasil y Tomás Marzano. Claro, pero tú me hacías recordar que en realidad el primer corredor lo había hecho como vía expresa, claro. Luis Bedoya Reyes. Y que desde ese tiempo han venido los brasileños y se han copiado lo del Perú. Y llegaron los colombianos y se han copiado lo de Brasil. Y el Banco Mundial es el que regula todo el sistema acá en América Latina. Pero lamentablemente no estamos dando un buen servicio. Y eso
es una deuda al limeño, le tenemos nosotros los transportistas. Yo estuve en Guayaquil el año pasado con motivo de un foro latinoamericano y el Caribe de los clubes de leones y quedé sorprendido del sistema, ¿no? O sea, porque allá están coexistiendo el sistema del metropolitano, o sea, la vía segregada, con el sistema de microbuses. Todos los han uniformado, el color es único, todos tienen el sistema del tarjetero, y bueno, es cuestión de analizar cómo funciona, porque lo importante es que la gente siente de que el transporte está ordenado, al menos en lo que es el acceso al vehículo, ¿no? Le comento, como Cámara de Transporte Urbano nos hemos agremiado empresas formales, fuertes, grandes y serias. Nosotros hemos estado en España para ver el tema de las tarjetas, que ya tenemos un convenio. Hemos estado acá en Colombia para ver todo el sistema que hay en Medellín, que es el mejor, se puede decir Así que nosotros es. debemos imitar eso. Y lo que en Ecuador también ha imitado lo de Medellín. Nosotros hemos viajado, hemos ido a ver los sistemas, porque nosotros ya estamos esperando que de una vez se siente bien el ATU, porque el ATU hasta ahora no quiere conversar con nosotros. Entonces, desde ahí ya eso está es una mala señal. Es una mala señal porque porque la autoridad tiene que dialogar con todos los protagonistas del tema. porque es necesario que sepan las autoridades que nosotros estamos en la capacidad financiera y operativa para comenzar a trabajar. Cuando se habla de informalidad... No, empezar a trabajar no, porque si están movilizando el 85% Claro, de pasajes, en realidad ya lo están haciendo. Más de 4,5 millones de viajes, cerca de 5. Nosotros estamos para más, tenemos carros ahorita, tengo un promedio de que estamos esperando de una vez que se siente bien el ATU para arreglar nuestra situación. Y sobre todo quiero que sepan el público limeño que nosotros estamos de acuerdo con la reforma. Y sin tener estabilidad jurídica, seguimos invirtiendo. Inclusive todos nuestros carros son Euro 5 y tenemos carros a GNB, el 80%. Estamos esperando que de una vez la señora María Jara nos llame para comenzar a trabajar de la mano. No tenemos ni un problema. Nosotros no tiramos piedras. Vamos a ir con una propuesta, decirle, señores, esta es nuestra propuesta, unifiquemos los trabajos y un trabajo tiene que ser mancomunado para avanzar. Lima no puede parar. Y eso es increíble porque en verdad, como has mencionado, el tema de la seguridad jurídica, de la estabilidad jurídica, en verdad la inversión requiere, para que puedan tener ustedes un flujo de capital del sistema financiero, se requiere pues de que a quien le van a prestar el dinero pueda saberse que lo va a devolver al menos en 20 años de trabajo a través de la concesión de la ruta, porque si no se convierte en la cosa peligrosa. Recordemos que hubo una época que en Lima las licencias, las autorizaciones de transporte se prorrogaron indefinidamente hasta el momento que la autoridad dijera que ya no iban más. Eso es el atropello más grande, porque podía ser en un mes, en un año, y quién prestaba dinero a un transportista. Pero ustedes me decías, Oscar, que son 40 empresas las que son a la vez las que tienen. Dan los nombres de algunas de ellas, porque total nuestros amigos conocen, más que la ruta, conocen las empresas. Vipusa, tenemos a Vipusa, tenemos a todas las empresas de evitamiento. El Rápido, el Chino. Todas las empresas grandes. Ya. Y ellos están en estos momentos, todos nuestros buses tienen su GPS y tenemos... Nosotros le hemos dicho a la municipalidad que nos fiscalice. Nuestra operatividad de nuestra empresa, queremos pasárselo para que ellos vean. Es más, la otra semana estamos con una empresa para poner las cámaras dentro de los buses para evitar los robos, para estar conectados en una red con todas las comisarías que pasemos nosotros. Y está el tema del acoso, ¿no? O sea, Así es. el tema de los atropellos sexuales. Bueno, yo en realidad me siento muy, muy satisfecho de haber conversado contigo, Oscar. Ustedes garantizan que seguirán trabajando, obviamente, a la espera de que las autoridades los convoquen. ¿No hay amenaza de paro por parte de ustedes? Señora, le voy a pedir desde acá, señora María Jara, usted ya no está hablando con los transportistas de hace 40, 50 años. Usted está hablando con los transportistas hoy en día, que nosotros estamos profesionalizando el transporte. Es más, nosotros no vamos a tirar piedra. Nosotros vamos a ir con propuestas, con inversiones claras. Y recuerde usted,
Lima nosotros los transportistas le debemos a Lima un transporte eficiente. Conversemos y trabajemos de la mano. Está en su cancha la pelota. Sin querer queriendo le has dado el título a la secuencia. Transporte eficiente. Eso es lo que quiere la gente. Un transporte que le permita acceder en una esquina sabiendo más o menos que cada 10 minutos pasa un bus, pero también la predictibilidad de que vas a tener 50 minutos para desplazarte de un lado a otro, aunque eso tampoco depende mucho de ustedes, ¿no? Porque es un problema de tránsito. El tránsito, ahora tenemos, estamos en prueba la empresa Rápido con sus aplicativos, en qué momento, cuántos tiempos va a pasar, así estamos en este momento. Ya tenemos que entrar a otra etapa de negocio nosotros. ¿Y qué ha pasado con las combis? ¿Dónde se fueron? ¿Por qué han desaparecido realmente? O sea, aparecen en las noches, se le ve después de las 11 cuando la policía descansa, aparecen las combis. Lamentablemente, esos son el transporte informal. Ajá. Que de verdad también, yo sí desde acá veo que todo es necesario, todo se puede integrar, pero tiene que haber voluntad política y sobre todo poner gente seria que conozca el tema de transporte. No puede ser posible que en la DGTU dirija un abogado cuando debe sentarse un ingeniero. Un ingeniero de tráfico, un ingeniero vial. Así es. Ese es el tema acá en el Perú. Donde debe un abogado pone un ingeniero, donde debe un ingeniero debe poner un abogado. Y acá en el Perú se preparan. En la Universidad de Villarreal hay una especialidad. Yo recuerdo que cuando fui director, gerente municipal en la Municipalidad de Puente Piedra, llevé para el área de transporte local un ingeniero vial, o sea, porque se supone que el tema tiene que verlo el especialista, ¿no? Yo fui coordinador de la Corporación de Ingenieros del Perú de la Universidad de Villarreal, yo me acuerdo de la primera promoción, y por eso que conozco muy bien el tema. Tengo 45 años en este negocio, toda mi vida he sido transportista. Yo tengo 40 municipalistas, o sea, sí, 5 años antes ya estabas tú en Yo me acuerdo que usted le invitamos, usted nos hacía nuestra propuesta técnica y conversamos, ¿te acuerdan? En esos tiempos hablamos del tema, el abuso de las papeletas. Ah, eso era cuando era regidor del Lima. Claro. ¿Cuántas veces le hemos ido a tocar la puerta? Usted era una persona bien tratable, bien buena onda con nosotros y siempre tenemos un cariño a su persona. Bueno, yo te comprometo, Oscar, de que tenemos que seguir tratando este tema. Vamos a invitar también a otros amigos y por supuesto también a la gente de la Municipalidad de Lima, ¿no? O sea, y de la naciente Autoridad del Transporte Urbano, para ver de qué manera todos contribuimos a que nuestra ciudad tenga un transporte digno, eficiente, ordenado, ¿no? Que es lo que todos merecemos. Y sobre todo masivo. Y sobre todo masivo, o sea, ya tenemos que pasar a la historia. Y de segundo nivel, los viaductos, yo soy un fanático de los viaductos. No, escúchame, yo estuve en Filadelfia hace 2 años, 2 o 3 años, y me quedé sorprendido cómo parece una ciudad de mecanos. O sea, ahí no es de que han puesto el viaducto como lo que nosotros vemos, porque al fin de cuentas el viaducto es simple y llanamente el ramal de salida de una vía arterial para una vía colectora. Así es. ¿No es cierto? Pero acá no, acá estamos viendo como mecano, ¿no? O sea, un segundo nivel, lo hacían los carros, pasaban encima de uno de fierro, podría decir, esta es la ciudad de mecanos, ¿no? Pero resuelven el problema, porque lo importante es, mira, si nosotros vamos a creer que las calles de Lima van a aguantar la cantidad de vehículos que necesitamos, tanto para el transporte público como para el transporte privado, es imposible, o sea, no va a haber forma. Le comento algo chiquito. En 1985 se hizo el primer tren eléctrico en el Perú. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen concluido las obras estos 4 presidentes que han pasado con 4 líneas? Seguro. Hoy en día sería la Ciudad de los Reyes, volveríamos a ser. Claro que sí. Entonces se da cuenta. Y por esas cuestiones nosotros, los transportistas, nos hemos sentado para entrar política también, porque es necesario ser dueño de nuestro destino.